Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos con un tema del siglo XVIII y nos hacemos una pregunta. ¿Extractivismo borbónico? ¿Por qué esta pregunta? Porque en parte inspirados por la conferencia que dio Francisco Núñez del Arco hace poco en Sevilla, que todavía está muy reciente y muy presente, todas, digamos, las excusas que se ponen sobre la monarquía española en América, Francisco las fue desmontando. En su contexto ecuatoriano siempre dice, no, los españoles se robaron el oro. Sí, pero es que en Ecuador no había minas de oro. Venga, dime más, ¿no? Entonces, una de las razones es que los Borbones en el siglo XVIII convierten el sistema de la monarquía española en América en un sistema colonial. Es decir, hay quien admite que los Austrias pues se incorporan a esos territorios a la corona de Castilla, adaptándose al terreno con las leyes de India, pero que luego llegan los Borbones en el siglo XVIII y no les interesa más que extraer, montar sus factorías y anular el sistema tradicional americano y además, por supuesto, vetar a los criollos de los altos cargos. Porque hay quien dice, bueno, sí, los Austrias fueron un poco más magnánimos con los criollos, pero los Borbones ya no. Y precisamente Francisco Núñez del Arco lo que decía es la verdad. Con los Borbones en el siglo XVIII, el poder criollo llegó a su máximo apogeo. Hubo muchos más criollos en altos cargos en el siglo XVIII incluso que anteriormente. Pero bueno, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial nos queremos centrar en ese tema concreto, en que si los Borbones en el siglo XVIII se dedican solo a extraer de las minas y el resto no me interesa. ¿Tú qué dices a todo esto, pana? Bueno, Antonio, antes que nada, darte las gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, un mito muy extendido, ¿no? Este del extractivismo borbónico del siglo XVIII, o sea, que los borbones reventaban a impuestos a los virreinatos americanos, como cita mucho el famoso político argentino Javier Milei, ¿no? Cuando es Que al hoy revés, es los un día borbones, importante para él. sí, cuando es al contrario, los borbones pasan del quinto real que se tenía con los austrias a un décimo, o sea, más bien se Salud. Salud, baja salud. este impuesto, ¿no? Y que en el siglo XVIII los virreinatos pasaron a ser colonias, como tú bien dices, y algunos dicen que esto fue también causa, ¿no?, de las independencias. Mucha historiografía sí lo sustenta. Tenemos lo planteado en el texto de David Branding en su obra Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763 y 1810, por ejemplo, que en general va acorde a la tesis de Douglas North, ¿no? O sea, que caracteriza al Estado español del siglo XVIII por estar plagado de absolutismo y exacciones fiscales a las colonias en provecho de la metrópolis, lo cual es apoyado por textos históricos, hay que decirlo, como el nuevo sistema de gobierno económico para la América, de José de Campillo y Cosio, escrito en 1743, así como las opiniones de personajes políticos de la talla de José de Galvez, que fue secretario de Indias, o el conde de Revillagigedo, que fue virrey de la Nueva España, pero eran eso, solo opiniones, o sea, sus ideas o no se llevaron a cabo o se utilizaron parcialmente y luego desmontadas por otros personajes como pudieran ser Francisco de Saavedra, que fue secretario de Hacienda. Pero hay estudios recientes, Antonio, que desmontan todo este mito del extractivismo. Valga la pena mencionar al respecto los planteamientos de las historiadoras económicas Regina Graff y Alejandra Irigoyen sobre el régimen fiscal y económico en la América Ujú. hispana bajo los Borbones. Y hay que decirlo, basado en la documentación de las cajas reales de la época, y de eso estaremos charlando a día de hoy en profundidad, ¿no? Sí, no, también el profesor Tomás Pérez Bejo, a quien tú has tenido el gusto de entrevistar hace poco, yo espero ese vídeo con ansia, porque para mí es uno de mis referentes. Estén atentos a las redes. Sí, Tomás Pérez Bejo también lo pone en cuestión. Finalmente, el siglo XVIII sigue siendo antiguo régimen, pero es más, hay absolutismo, sí, pero bueno, pero eso no son los Borbones. Es que eso lo vemos en el Portugal del Marqués de Pombal, lo vemos en la Rusia del Pedro el Grande y lo vemos en la Casa de Austria. El josefismo austríaco es una forma de absolutismo, de despotismo ilustrado, como lo queramos llamar. Era una corriente de la época. ¿Que tuvo su fallo? Sí, completamente. Pero es lo que tú dices, cambia el paradigma, digamos, de ese sistema de la monarquía española en América mediante virreinatos, cabildos, audiencias.
porque hay un centralismo que solo busca que los americanos paguen impuestos. Eso es mitología, eso es propaganda. Empezando porque en la península, por cierto, hay que recordar que también se pagaba impuestos. Y esto, Emilio, parece hasta sonrojante tener que recordarlo, pero es que incluso está extendida la propaganda de que en España nadie pagaba impuestos, en la España europea nadie trabajaba y solo esperaban las remesas que llegaban de América. Este mito está muy extendido, mucho más de lo que parece. Claro, y luego está el mito de que por esta mentalidad extractivista que solo buscaba atosigar a impuestos a los americanos y sacar lo que pudieran de las minas, los criollos no tenían fuerza ninguna en los altos cargos. Y bueno, y ya lo hemos hablado otras veces, hasta el mismo Fernando VII estaba rodeado de un círculo de poder criollo, e incluso mestizo, incluso, en fin. Entonces, claro, vemos que la realidad y lo que tú dices, la documentación, vámonos a las cajas reales, vámonos a la historia económica. Manuel Lucena Salmoral, que yo le he puesto otra vez de referente, su libro sobre la historia económica, que él se centra mucho en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. Lo que se experimenta en esa época es crecimiento, no solo económico, pana, sí, o sea, es económico, pero tanto Manuel Lucena Salmoral como otros historiadores hablan de un crecimiento demográfico, y esto es muy importante porque esto lo vemos también aquí en Sevilla. La comarca del Aljarafe, que son los pueblos, digamos, en dirección oeste, dirección Sevilla-Huelva, todas las torres, o la gran mayoría de las torres que vemos en las iglesias, son construcciones del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque las haciendas, las iglesias, la arquitectura civil, la arquitectura religiosa, toma pujanza en la época borbónica desde los tiempos de Felipe V. Y las haciendas y muchas iglesias que conocemos de esta época, las conocemos a partir de los moldes de esa época, donde hay un crecimiento demográfico, donde hay cierto crecimiento económico y por tanto se viene toda una ola reformista que era lógica con la época también. Sí, no, igualmente sucede en Hispanoamérica, ¿no? Las grandes obras arquitectónicas que vemos hoy en día, la mayoría son del siglo XVIII, sobre todo en lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Pero si bien para el siglo XVIII, Antonio, según el trabajo de la historiadora Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, la recaudación por impuestos hecha por la corona española en América tuvo un aumento neto, porque eso es lo que recogen en la documentación de las cajas reales, Sí. pero porcentualmente bajó. Y esto es debido al crecimiento que tuvieron, como tú bien dices, las economías hispanoamericanas. Tal situación no es congruente con la afirmación de que la política económica borbónica para América consistió en consolidar un sistema netamente extractivo, que era lo que aspiraban políticos como Gálvez, ¿no? Como hemos dicho antes, puesto que de haberse consolidado ese propósito no tendría que haber disminuido el porcentaje de impuestos recaudados, ¿no? Lo que a su vez hubiera significado un aún mayor aumento de los ingresos netos que hubiera tenido la corona por ese concepto, ¿no? Pero por otra parte, si nos ponemos a analizar esa documentación del trabajo de las profesoras, en las últimas décadas del siglo XVIII se nota que hubo más bien una leve tendencia a disminuir en la importancia porcentual de las transferencias americanas, en el total de los ingresos que tenía la hacienda española, hay que decirlo así. Sí, no, yo creo que es intentar imitar el modelo de Estados Unidos, del proceso de Estados Unidos, que además es un proceso completamente inverso a lo que ocurre en la América Española. Entonces, claro, como los del Tea Party, por así decirlo, todo es que los ingleses, europeos, nos están friendo impuestos, pues ahora vamos a copiar ese modelo para aplicarnos a las causas de la secesión hispanoamericana, ¿no? Pero no tiene ni pie ni cabeza, además con datos en la mano. Pero es que incluso, mira, se achaca, por ejemplo, los famosos cuadros de castas, y digo castas muy entre comillas, pero bueno, es la palabra que se usa para entendernos, Sí, ¿no? bueno, hemos hablado de ese tema en varios podcasts. Claro, pero Francisco Núñez del Arco en su conferencia Las Indias no eran colonias hace notar que esos cuadros, en buena medida, sobre todo en la Nueva España, son hechos también, primero por la fiebre taxonómica que había en esa época y segundo porque la dinastía borbónica quiere poner un poco en orden sobre todo el sistema fiscal. ¿Qué es lo que te está queriendo decir esto? Pues que había cierto desorden, sobre todo en la época de los Austrias menores, por el tema de la compraventa de cargos. O sea que había que sanear la administración de alguna manera. Y como en América Española la sociedad era tan compleja, también para que los europeos comprendieran los tipos humanos, los tipos sociales de la época, porque era una sociedad estamental. Esto también lo explica Iván Vélez.
O sea, pero no la sociedad española, la sociedad europea occidental era estamental, lo era la británica, lo era la francesa, lo era la alemana. Eso es lo que había. Y en base a lo que había, intentaron poner cierto orden. Francisco Núñez cuenta, bueno, que al fin y al cabo esos cuadros para el reordenamiento fiscal no es que sirvieran de mucho tampoco, porque además estamos hablando de sociedades muy complejas, muy dinámicas y muy móviles. Había una movilidad social enorme en la América española. Y claro, eso ha sido utilizado para decir que los españoles aplicaron un sistema de castas peor que el de la India. O sea, date cuenta cómo muchas veces se le puede dar la vuelta a la tortilla en base a la propaganda. Y por desgracia, pana, vivimos en una época en la que debería, eso de dato mata relato, pues no es así. Por desgracia no es así, es quien conquista el relato mata el dato. Y el relato, por desgracia, está totalmente viciado. Es importante esto que señalabas, ¿no? Porque comparativamente con las otras dos grandes potencias del siglo XVIII, como pueden ser Francia y Gran Bretaña, ¿Mm? para 1800 la carga neta impositiva per cápita que mantenía España era bastante menor a la británica y similar a la francesa, más o menos, ¿no? Y si bien la recaudación neta que obtenía de Nueva España o de Perú sí era más alta, aunque se podría deducir que esto en promedio al estándar de la vida de México, Perú, era mayor al que había en España. Hay que tener en cuenta eso también, Antonio. Ahora bien, ténganse en cuenta que el sistema de recaudación, tanto en España como en sus posiciones americanas, era así, algo similar, cosa diferente a lo que sucedía en el caso de Gran Bretaña con respecto a las colonias en América, donde los sistemas de recaudación eran totalmente diferentes, como tú también señalaste hace un momento. Y en el siglo XVIII, el Imperio Español tiene pocas deudas y una situación económica muy saneada. El mismo Alexander von Humboldt sostiene sobre la deuda estatal en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España de principios del siglo XVIII. Lo siguiente, te cito a Alexander von Humboldt, ¿Mm? Antonio, ya te lo busco por aquí. Aquí está. España debía 120 millones de pesos. Francia, antes de la revolución, debía 1.100 millones de pesos. Después de la revolución, en 1796, debía 8.681 millones de pesos. Reino Unido debía 2.821 millones de pesos. Es que claro, Aquí sí es estamos. verdad, pana, que se Sí. dice que en la época de Carlos IV la deuda empieza a asomar la patita, pero cuando uno se va a los datos dice, bueno, no es que fuera para tocar las palmas, pero si uno compara la deuda que teníamos en la época de Carlos IV con la que tenemos ahora, que esa deuda no la van a pagar ni nuestros tataranietos y supuestamente a día de hoy somos un país desarrollado, de progreso y no como aquella España tenebrosa que nos pintan y aquella España antipática, ¿no? Es que claro, todo al final, tú dices la perspectiva, pero ¿quién pergeña esa perspectiva? Por desgracia, el relato. Y el relato viene, sobre todo en el siglo XIX, con la ruptura de la monarquía católica, que no solo afecta a América, nos afecta a la misma España porque nos han inyectado un discurso desde el siglo XIX basado en propaganda, basado en mitos y basado en muy pocos datos históricos. Es más, es lo que yo he hablado otras veces contigo, no es ni tan siquiera un discurso de los liberales del siglo XIX, quiero decir, es de determinadas facciones liberales del siglo XIX, porque los liberales se pelean entre sí, bueno, no solo en España, en el resto del mundo, ¿no? Pero a lo que voy, que siempre está el tema de no, liberales versus reaccionarios. No, señor. Los liberales tuvieron muchas cuitas internas, es más, en la segunda mitad del XIX, al exilio carlista se le une el exilio liberal progresista, que de hecho el general Cabrera los intenta, fíjate tú, se diría en Perú un arroz con mango, se intenta traer una parte de esos liberales progresistas descontentos a su causa. Entonces, claro, en el siglo XIX, sobre todo llamémosle así, las élites ligadas a determinadas facciones del ejército y a determinadas facciones liberales son las que acaban imponiendo un discurso. Pero eso no es historia. Y yo creo que ya 200 años después debemos ir superando esa propaganda, cosas que algunos, hay muchos, probablemente bien intencionados, que se dicen hispanistas, pero claro, se quejan pana de la memoria todo esto de la memoria histórica que llevó a cabo, sobre todo desde Zapatero con el PSOE. Uh-huh. Se quejan de eso, pero ellos aplican exactamente lo mismo. Entonces, y además no nos benefician nada porque uno de los, esto el profesor Tomás Pérez Bejo
Ujú. también dice que los historiadores tenemos la culpa muchas veces de no dar a comprender bien y precisamente el problema que tenemos es un problema de comprensión, de comprender qué es lo que pasaba. Bueno, y no te digo nada con lo que es el siglo XVIII, que nosotros damos mucha caña con este tema. Bueno, nosotros, Francisco Núñez del Arco, Jorge García Ruiz. Jorge García Ujú. Ruiz llega a decir que el siglo XVIII es el siglo de oro de la América española. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, ese problema historiográfico lo vemos también en la América hispana, ¿no? Que la historiografía también sucede estos choques entre liberales y conservadores, y también los mismos liberales también tienen choques y también los conservadores tienen También, choques, ¿no? claro. Pero bueno, yéndonos un poco más a lo que te señalaba anteriormente sobre Humboldt, él también señala que los habitantes de la América Española pagaban un tercio menos de impuestos que los de la misma península ibérica. Y la historiadora Grafe cita que la explicación del atraso económico de Hispanoamérica está anclada en la política de desorden y la inestabilidad que se produjo en el periodo post-independencia. Y otro mito también muy importante, Antonio, es el de respecto al incremento del gasto militar durante la época de los Borbones, ¿no? Y también vale la pena compararlo con los gastos británicos y franceses, ¿no? Donde entre 1770 y 1790 el gasto es similar al británico en estado de guerra. Sin embargo, para el caso hispanoamericano, resulta que el gasto militar es menor que el peninsular. Y con la particularidad de que el periodo comprendido entre 1730 con Felipe V y 1800 con Carlos IV, el gasto militar va disminuyendo notablemente, y esto a pesar del aumento de los ejércitos reales en América, hay que decirlo así también. Aunque en cambio es destacable el mayor gasto civil, congruente con el aumento de la burocracia borbónica mediante funcionarios enviados desde España, en el cual, como hemos contado antes, también había muchos criollos. Y ahora bien, en este periodo, Antonio, hubo un gran aumento de toda una suerte de gastos que no estaban especificados, lo que daría a pensar que parte de estos estarían destinados al sostenimiento, sí, de las tropas, pero que serían hechos más bien indirectamente, ¿no? Otra particularidad es que para el siglo XVIII la corona española tenía un mínimo de endeudamiento externo, como explica Alexander von Humboldt en sus memorias, ¿no? O sea, que esto también es otro mito. Claro, incluso con el tema del gasto militar, que es interesante, porque ya Carlos III, en el último cuarto del siglo XVIII, él empieza, digamos, a querer regularizar más la armada, porque fundamentalmente la América Española lo que había eran milicias locales, y él quiere hacer digamos, un ejército de mayor grado, pero cuenta con el poder criollo. Y es que vemos la preponderancia de los criollos en muchos altos cargos. Y te lo digo esto es importante subrayarlo, porque incluso uno ve que hay tipos que hacen trabajo de historia más o menos decente, pero siguen repitiendo la misma pantomima, que solo que los criollos eran puestos de menor rango, que solo los europeos tenían altos cargos, y siguen y siguen con la misma pantomima. Y hablando de Núñez del Arco en su libro Quito fue España, lo hemos dicho otras veces, pero es importante resaltarlo en este contexto, habla cómo nuestra historiografía está viciada porque se le han cambiado muchas veces los adjetivos. Te quiero decir, su antepasado Ramón Núñez del Arco, que fue un caudillo realista que se enfrenta a los independentistas, según la historiografía nacionalista ecuatoriana, es un líder español. Pero es que los Núñez del Arco llevaban en América desde finales del 17. Entonces, eso es otra cosa que yo creo que urge una revisión histórica de muchos altos cargos que han pasado por españoles, y habría que ver cuál era su vínculo real con América o de su familia, porque también, y eso lo dice mucho y muy bien Tomás Pérez Bejo, se ha establecido una línea como entre españoles y criollos, como si hubiera un muro, como si no hubiera intereses comunes, como si no hubiera criollos casados con españolas y españoles con criollas, como si no hubiera familias repartidas a ambos lados del Atlántico, como sigue habiendo hoy, en especial, tú lo sabes, como Canario, ¿no? Uh -huh. Es que es todo un vicio historiográfico que nos está impidiendo comprender nuestra historia, con además con cosas que tú te pones a analizar y son cosas muy infantiles, que no tienen un sustento, me refiero, ¿no? Sí, bueno, en Venezuela pasa lo mismo con la historiografía oficial, ¿no?
eh, a Fernando Millares, que fue capitán general de Venezuela y gobernador de Barinas y de Maracaibo, entre otros, se le toma como, por la historiografía como español, ¿no? Y cuando nos ponemos a leer, nació en Cuba, es cubano. Entonces esto pasa más de lo mismo, ¿no? Pero yéndonos al tema central, que es el extractivismo, algo que resulta aún más llamativo, Antonio, es comparar las transferencias hechas por las cajas reales hacia España y las transferencias hechas entre las diferentes provincias americanas, ¿no? Lo del llamado situado. Ujú. Y es notable como el grueso de la recaudación hecha en América se quedaba allí, siendo bastante menor lo enviado a la corte y además con la particularidad de ser cada vez menor a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Lo cual demostraría o bien el fracaso de la política borbónica de convertir en colonias extractivas a sus posiciones americanas, o bien que la política no existió como tal, más allá de algunos círculos de la corte, como algunas ideas, como hemos explicado anteriormente. Y lo más resaltante del estudio de Regina Grafe es que durante el siglo XVIII, que fue el más próspero de la América, ellas dicen que se quedó el 96% de la riqueza producida en América. Eso sí, ese 4% que va hacia España fue la mayor cantidad de ingresos de la historia, pero no se sacan los recursos americanos hacia la metrópoli, ¿no? O sea, según lo investigado por Grafe, esas sumas que eran recaudadas por las diferentes cajas reales y que luego quedaban en su mayoría en el Tesoro Real de las capitales virreinales, Mm. luego eran dispuestas para financiar los situados que hemos hablado, si bien estos no eran decididos por el rey, sino que era algo que de lo que podía disponer el virrey y ello de común acuerdo con la autoridad real del sitio a donde fuera a enviarlos y prácticamente a manera de un giro entre particulares valiéndose del sistema de comercio existente en ese entonces, donde los mercaderes locales, Antonio, recordemos, se hacían cargo de que la suma llegara a su destino, en tanto ellos las convertían en mercancías una o varias veces antes de hacer la entrega del dinero a su destinatario, ¿no? O sea, esto va más allá de la comprensión lógica que nos quiere hacer vender la historiografía oficial. Sí, no, es que no tiene lógica, pero por desgracia la propaganda es la que es. El tema económico, como decimos, bueno, era un tema complejo, pero además, si los Borbones se hubieran dedicado en el siglo XVIII a cambiar absolutamente el paradigma y a extraer continuamente, hombre, América no hubiera progresado, porque las 13 colonias vemos que progresaban muy poco con Inglaterra. Pero es que vemos un progreso en esta época, además de regiones que estaban bastante más olvidadas, y siempre volvemos a lo mismo, Venezuela, el Río de la Plata. Otra región que progresa bastante en esta época es la Capitanía de Chile. Y en la misma península vemos lo mismo con Cataluña. Cataluña fue una época de progreso en el siglo XVIII gracias al proteccionismo borbónico, que yo creo que ahí sí se equivocaron, porque ese proteccionismo, el problema que a la larga perjudicó a otras regiones españolas y de hecho sigue perjudicando. Pero bueno, sería meternos en otro tema, pero a lo que voy es eso, que si su mentalidad hubiera sido solo extraer, ¿qué sentido tiene que con datos en la mano vemos que las capitanías como Venezuela o Chile o, o el virreinato del Río de la Plata tiene unos números a principios del siglo XIX, oye, no era perfecto, ni mucho menos, pero hombre, bastante decente y bastante mejor que épocas anteriores. Otro mito también importante, Antonio, recordemos que cuando habían guerras se solía la corona pedir donativos y entonces también se dice que se reventaban a donativos, ¿no? Para causa de la guerra. Lo vimos en la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? O sea que pues, hubo muchas donaciones desde el Virreinato de la Nueva España y también de la Capitanía General de Cuba, entre otros territorios de la monarquía hispánica, también de la península, ¿no? Pero por otra parte, se daba la situación que entre los envíos que recibía el rey para financiar la guerra, estos donativos en realidad no eran tales, sino que eran préstamos hechos por la aristocracia criolla que además hechos sobre un interés que tenía que pagar la corona española, ¿no? O sea, esto no era de gratis, los donativos, ¿no? Ya, Y no, así pues, siempre según las investigaciones históricas de Grafe e Irigoyen, se ha podido ver que el Estado imperial borbónico español lo que hizo fue involucrar a una gran parte de las clases acaudaladas americanas en su funcionamiento, dando control local sobre los gastos e ingresos, permitiendo que la mayor parte, Antonio,
de los recursos fiscales se quedara, como hemos dicho, en América, auspiciando un sistema de transferencias interprovinciales que a la vez aportará liquidez al comercio interregional, permitiendo que las cajas reales dieran la oportunidad de inversión a las clases altas criollas, a los llamados mantuanos en la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Todo esto redundó en que el Estado contara con una buena financiación, tanto para cumplir con sus funciones como para, en general, disminuir la resistencia de sus súbditos americanos. O sea, estaba dando facilidad para que las clases criollas pues pudieran desarrollarse en la América hispana, ¿no? Y tampoco hay tanta ruptura del paradigma, si es que ya lo hemos dicho otras veces, si es que muchas políticas continúan entre Austrias y Borbones. O sea, desde el paradigma religioso, o sea, el rey de España como el defensor de la Inmaculada Concepción. La política, por ejemplo, de acoger a los irlandeses como hermanos. La política de los negros que huyan de las colonias británicas, acogerlos en la Florida o en otros territorios norteamericanos. Es que vemos que hay o la política de los parlamentos en la Araucanía, el firmar pactos con los líderes del actual Chile, los líderes amerindios. O sea que muchas políticas continuaron y otras pues se adaptaron a la nueva realidad tal y como hicieron los austrias en sus dominios centroeuropeos. O sea, es que tampoco hay un gran, no sé, tampoco hay mucha ciencia en esto, ¿no? Bueno, pero al final hay que decirlo, Antonio, la culpa también es de la visión tradicional que se tiene en la historiografía, que es la que pinta el siglo XIX, como tú Sí, sí, sí. bien has señalado, ¿no? Que está basado en un concepto hegemónico del Estado-nación, como dice Tomás Pérez Bejo, ¿no? Correcto. Y la relación dual colonialista de ese siglo entre el centro y periferia que se basa también en la excepcionalidad constitucional liberal, ¿no? Que Pérez Bejo también lo explica muy bien, con un centro en la metrópolis y las colonias. También hay que decirlo, Antonio, ahondado por el racismo de las nuevas potencias hegemónicas como puede ser Inglaterra, Francia o Estados Unidos durante ese siglo XIX, siglo que hay que decirlo, Antonio, es de miseria para todo el mundo hispánico. Es más, la España del siglo XIX copia ese modelo y lo implantaría en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? No hay que olvidarnos de eso, ¿no? Sí, no, y bueno, nosotros Tenemos el mismos, tema de la esclavitud. nosotros mismos hemos criticado, de hecho, por ejemplo, la oportunidad perdida en Santo Domingo. Uh -huh. Fue una gran oportunidad perdida. O sea, por eso te digo que muchas veces yo Sí, he bueno, bueno, hablado de una sí, leyenda bueno, rosa del 19 y hay uh -huh. neojacobinos que no me han entendido. Y yo lo que voy con la leyenda rosa del 19 es precisamente eso. Es como esa facción o esas facciones en el siglo XIX han marcado esta pauta, pero que no es historia, que ha sido propagandística puramente. Sí, bueno, este proceso, por cierto, lo relata muy bien el historiador español Josep María Fradera, ¿no? En Colonias para después de un imperio. Es un libro muy recomendado, ¿no? Que habla de ese cambio en la forma de administración y la política de la corona española después de la caída de la monarquía hispánica a principios del siglo XIX y cómo se transforma el modelo completamente en el siglo XIX, ¿no? Es una obra muy importante, pero bueno, este tema da muchísimo para hablar y esperamos No, que hoy, y aún así Cuba y Puerto Rico fueron más ricas que la península. sí, Pero con vamos, todo y eso, ¿no? Y también yo que he criticado. al final el 19 pues se va también aperturando un poco, dándole un poco de autonomía Y a yo los territorios. precisamente, y lo que hemos criticado en otra ocasión, que se tardó demasiado en adecuar Uh -huh. esa autonomía, igual que se hizo una chapuza en Santo Domingo, que de haberse hecho bien, aquello hubiera cambiado la historia para bien. Pero bueno, como tú bien dices, ya es meternos en otro tema. Así que nada, pana, como siempre, un placer hablar contigo. Nosotros nos gusta mucho el siglo XVIII. Creemos que buena parte de esa incomprensión que tenemos se debe a estos mitos que hay en el siglo XVIII. El mundo del siglo XIX, como dice Tomás Pérez Bejo, todos somos hijos del siglo XIX. Yo pienso que ese mundo se está acabando sin solución de continuidad, que vamos a pasar a otro ciclo histórico y que Dios nos coja confesados. Así que, como siempre, pana, tú sabes que aquí recomendamos que sigan tus redes, Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Yo ahora me he hecho Instagram a la vejez, estoy muy poquito a poco. Tú estás siempre muy activo con tus artículos, de vez en cuando, bueno, te peleas con el mundo y si no, con las momias de Guanajuato, ¿no? Sí, camino de Guanajuato y de llorar con las momias, ¿no? Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, como ya saben, se acaba de abrir en Instagram,
En Facebook está como página oficial de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter está como un andaluz indiano, ¿no? Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más público. No dejen de suscribirse también en el canal de YouTube tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial. Y bueno, aprovechamos, Antonio, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizam, Daniel Sierra y Mario Pérez. Y bueno, si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través tanto del Patreon de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1, Antonio, lo que puede costar, no sé, una caja de chicles o un café, No, pues ya nos está. un café ya cuesta un poco. Sí, ya un café cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, con tan solo €1 ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Sí, por supuesto, y muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya. Siempre estamos, toda la semana nos llevamos whatsappeando, rondando temas, y, en fin, ojalá pues tuviéramos más tiempo para hacer más cosas, pero bueno, como Se se hace dice, lo que se puede. como se dice en Perú, Emilio, no se gana, pero se goza. Exacto. Así que te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.